Hola chicos, ¿qué tal? En el video de hoy vamos a hablar sobre anestésicos generales y locales. Así que empecemos. Este va a ser nuestro índice de contenido que nos va a servir como guía durante el transcurso del video para poder comprender mejor todo este tema de los anestésicos que es tan amplio. Ya para empezar, vamos a hablar sobre generalidades. Vamos a clasificar a los anestésicos en generales y locales. Pero necesitamos un concepto antes de seguir avanzando con los temas. ¿Qué vamos a entender por un anestésico general? Bueno, este va a ser utilizado para poder causar un estado de inconsciencia en donde se va a caracterizar por la falta de respuesta incluso ante estímulos dolorosos. Vamos a tener como ejemplo a un procedimiento mayor. Por otro lado, en el caso de los anestésicos locales, ¿qué es lo que va a suceder acá? Se va a administrar unos fármacos para hacer que se bloqueen las terminaciones nerviosas y así no exista la conducción del dolor. ¿Ok? Básicamente esto se va a utilizar para disminuir el dolor y va a estar relacionado a procedimientos menores, por ejemplo, una extracción dental. Y como podemos ver en los conceptos que hemos puesto, hay una palabra que se relaciona mucho, que es el dolor. Ahora, imaginemos que vamos a entrar a una cirugía mayor o una extracción dental. Lo primero que vamos, o una de las primeras cosas que vamos a poder pensar va a ser en que si es que nos va a doler o si el procedimiento va a ser doloroso. ¿Ok? Es por eso que es importante los anestésicos. Para ahondar un poco más sobre el tema del dolor, tenemos que definirlo. El dolor va a ser una experiencia sensitiva desagradable, de la cual esta va a depender de la persona y va a estar relacionada a una lesión tisular mayormente. ¿Ok? Y para poder comprender un poco más de cómo ocurre el dolor o cómo es que nosotros llegamos a sentir el dolor, tenemos que hablar de esta vía, que va a ser la vía de la sensibilidad termoalgésica. Pero, ¿qué va a ser esta vía? Esta vía va a ser la responsable de poder transmitir las sensaciones de temperatura y de dolor desde la periferia de nuestro cuerpo hacia el cerebro, hasta el sistema nervioso central. Y acá vamos a explicar el paso a paso de cómo es que se da esta vía termoalgésica. El paso número 1 va a ser recibir un estímulo, ya sea el dolor o calor. Este dolor o calor va a enviar una señal a través de la dendrita de la primera neurona que va a estar acá. Ahora, cuando se encuentre en el ganglio de la raíz dorsal, la primera neurona va a tener su soma a nivel de este. Entonces, la señal va a llegar a su axón y va a realizar el siguiente recorrido, que va a ser desde el asta posterior, que va a estar en la médula espinal, va a llegar específicamente en la sustancia gelatinosa de Rolando. Y cuando llegue justo acá, va a ser sinapsis con la segunda neurona. El paso 2 va a ser una decusación. ¿Qué va a ser una decusación? Va a ser cuando se vaya o los axones de la segunda neurona crucen al lado opuesto, ¿ok?, de la médula espinal. Y bueno, esto es lo que se va a conocer como la decusación. Luego, los axones van a comenzar a ascender y van a poder formar este tracto espinotalámico lateral. Ahora, va a haber un ascenso hacia el bulbo raquídeo. Las señales van a ascender y luego se van a unir al hemisco medial. ¿Ok? Al hemisco medial. Y después, posteriormente, va a continuar su trayecto
y va a llegar hacia la protuberancia, que vamos a tener acá, a través del hemisco espinal. Y finalmente las señales van a llegar al mesencéfalo, todavía viajando a través del hemisco medial. Ahora, ¿qué va a pasar cuando esta señal siga ascendiendo y llegue al cerebro? Las señales van a poder hacer sinapsis con la tercera neurona, que va a estar acá, en el núcleo ventral posterolateral del tálamo. ¿Ok? Y ahora, los axones de esa tercera neurona van a ascender a través de la cápsula interna y van a poder llegar hacia la corteza cerebral, específicamente en el giro post-rolándico del lóbulo parietal, o también conocido como la circunvolución postcentral. Y es así como la vía de la sensibilidad termoalgésica nos va a ayudar para poder percibir el dolor y la temperatura. Entonces, esta vía va a ser esencial para nuestra capacidad de responder a estos estímulos potencialmente dañinos y también nos va a ayudar para la regulación de la temperatura corporal. Para seguir con las generalidades, debemos de definir ciertas palabras que nos van a ayudar para poder comprender mejor el tema. El primer término que vamos a definir va a ser algesia. ¿Qué va a ser la algesia? Va a ser la sensibilidad al dolor. Ahora, se puede causar una aceleración exógena de la algesia. ¿Cómo vamos a poder hacer esto? Mediante factores externos como lesiones o inflamación. También pueden ser las intervenciones médicas. Por ejemplo, vamos a tener a los pinchazos, quemaduras, entre otros. El segundo término va a ser la analgesia. Va a ser importante definir este término porque lo vamos a ver posteriormente. Ahora, ¿cómo se va a definir la analgesia? Va a ser un estado de no sentir dolor y acá la característica es que sí va a estar consciente, sí hay conciencia. ¿Ok? También vamos a poder se va a poder lograr esta analgesia de manera endógena gracias a endorfinas y de manera exógena gracias a los analgésicos. En el caso de los analgésicos vamos a tener, por ejemplo, a los opioides o a los AINES. Y también, por ejemplo, en los endógenos, también va a ser causado por las encefalinas. Y, por último, el otro término importantísimo para este tema va a ser anestesia. ¿Qué significa la anestesia? Bueno, se va a definir como un estado en el que el paciente no va a sentir dolor y no va a estar consciente. ¿Ok? Ahora, para esta anestesia vamos a tener ya la local y la general, ¿no? En la general, como ya había dicho, se induce un estado de inconsciencia total. En el caso de local, solamente se va a bloquear las señales nerviosas y el paciente puede estar consciente. Definiendo esos términos, daríamos cierre a lo que es el punto de generalidades. Ahora vamos a ahondar más sobre los anestésicos generales. Primero, estos anestésicos generales van a ser fármacos que van a poder inducir la pérdida reversible de la conciencia y la sensación de todo el cuerpo. Acá vamos a tener algunos ejemplos. Por ejemplo,
una cirugía abdominal, una cesárea o quizás un trasplante de órganos. Y en el caso de la anestesia general van a ser importantes tener estas claves que van a ser, por ejemplo, la sedación, la hipnosis y la anestesia. ¿Ok? En el caso de la sedación va a ser un proceso en el cual va a haber una pérdida transitoria de la memoria, pero aún no va a haber la pérdida del dolor, así que no hay analgesia. Después, en el caso de la hipnosis, aquí también puede haber una pérdida de la memoria y un estado de inconsciencia, pero no hay analgesia todavía. Y se puede responder ante estímulos dolorosos, por ejemplo, pellizcarnos en una zona sensible o, no sé, golpearnos. En el caso de la anestesia, acá va a haber una plenitud de los dos anteriores. Aquí ya va a haber una pérdida del recuerdo, una pérdida de la memoria y un estado de inconsciencia y analgesia. ¿Ok? Esto es aquí donde debemos de llegar, donde los anestesiólogos tienen que llegar para que se pueda realizar el procedimiento. Continuando con el otro punto, vamos a abordar sobre las fases o las etapas de profundidad anestésica. Vamos a tener la fase 1, que va a ser la de inducción, la fase 2 de mantenimiento y la fase 3 de recuperación. Ahora, ¿cómo se va a iniciar la fase de inducción? Se va a administrar un anestésico. ¿Y cuál va a ser su propósito? Va a ser poder realizar una anestesia efectiva. ¿Qué significa? Que va a haber una pérdida de la conciencia. Para esta fase 1 de inducción, se tiene que realizar el cóctel de la anestesia. ¿Y cuáles son los componentes de este cóctel de la anestesia? Bueno, los componentes de estos van a ser 3. El primero, vamos a necesitar de un sedante hipnótico. Un sedante hipnótico, pero ¿para qué vamos a necesitar sobre un sedante hipnótico? ¿Qué es lo que vamos a hacer con esto? Vamos a causar hipnosis y analgesia. Tenemos que tener en cuenta que este sedante hipnótico va a ser administrado de manera intravenosa. Como segundo componente vamos a utilizar a un coadyuvante o una benzodiazepina. ¿Y para qué es necesario tener una benzodiazepina? Para poder calmar la ansiedad del paciente, que va a ser producida por el procedimiento quirúrgico o cualquier procedimiento el procedimiento quirúrgico. Y por último, el último componente va a ser un bloqueador neuromuscular. ¿Para qué vamos a necesitar esto? Acá nos va a ayudar esta imagen y acá. Ahora, vamos a necesitar de este bloqueador neuromuscular para poder bloquear los reflejos, es decir, que haya una relajación muscular. Por ejemplo, en el músculo liso bronquial o de la tráquea, va a causar un reflejo de broncoconstricción cuando estemos frente a un estímulo extraño. En este caso sería el tubo que va a ser utilizado para la intubación, para que pueda monitorear los signos vitales del paciente en los procedimientos quirúrgicos, ¿no? Ahora, se tiene que favorecer la relajación de estos músculos para que así pueda entrar el tubo. Ahora, los bloqueadores neuromusculares, vamos a mencionar algunos ejemplos. Vamos a tener el becuronio y el rocuronio, de las cuales
van a tener su antídoto. Y su antídoto va a ser el Sugamadex. Sugamadex. Y por otro lado, otro va a ser la succinilcolina, otro bloqueador neuromuscular, de la cual su antídoto va a ser la atropina. Siempre que se administre un fármaco, debemos de saber de que en caso por A o B haya una mala administración, un exceso de estos fármacos, debemos de saber cómo revertirlos. Y en este caso estos serían sus antídotos: el Sugamadex y la atropina. Posteriormente vamos a ahondar un poco más sobre estos bloqueadores neuromusculares, las benzodiazepinas y los sedantes hipnóticos. Ahora, para la fase 2, que va a ser el periodo de mantenimiento de delirio, se va a utilizar principalmente anestésicos inhalatorios. ¿Ok? El paciente va a estar inconsciente y el cuerpo responde reflexivamente. Su patrón de respiración acá va a ser un poco irregular y es importante que la anestesia dure mediante se realice toda la intervención quirúrgica, ¿ok? Para evitar eventos traumáticos al paciente, porque se han visto casos en el que el paciente ha despertado en plena cirugía y bueno, eso puede ser muy traumático para el paciente y después pueden haber muchas consecuencias negativas. ¿Y cómo vamos a lograr esto? Va a ser porque se va a agregar un agente de inducción durante la fase intermedia del mantenimiento y gracias a esta se va a poder prolongar el tiempo de anestesia. Así el paciente no va a poder despertar. Es por eso que esta fase de mantenimiento provee la anestesia sostenida. En la fase 3 o el periodo 3 vamos a tener la recuperación post-anestésica o también puede ser el despertar. Acá va a ser la descontinuación de los anestésicos y la conciencia y los reflejos van a poder regresar a la normalidad. Ahora, acá se van a utilizar fármacos analgésicos, nada más, para poder ayudar con el dolor. Acá es importante mencionar que se van a usar analgésicos. ¿Y cuáles van a ser estos? Por ejemplo, vamos a tener al paracetamol, al ibuprofeno, a los AINES o de repente el Celecoxib. Pero también debemos de mencionar que va a haber una fase 4 o un periodo 4 que nos va a ayudar este cuadro acá de la clasificación de Wedel. Acá tenemos a la fase 4. ¿Qué significa esto? La fase 4 va a poder ser conocida también como parálisis vulvar. ¿Qué significa acá? Vemos que hay depresión de los centros cardiovasculares y respiratorios. ¿Ok? Acá, por ejemplo, las benzodiazepinas van a tener un tiempo de vida media y el tiempo de actividad muy prolongado. Por ello se va a poder contraindicar en la fase de mantenimiento porque podría inducir a esta cuarta fase que va a ser de la parálisis vulvar. ¿Por qué? Porque las benzodiazepinas tienen una característica que van a ser muy depresoras, ¿okay? Y van a poder causar a la larga esta parálisis vulvar. Y como vemos acá, en la parálisis vulvar ya no van a haber movimientos oculares, las pupilas no van a reaccionar, no van a haber los reflejos laringios o faringios, no va a haber lágrimas
el tono del músculo va a ser nulo y básicamente acá el paciente va a estar en estado vegetal. Ahora, vamos a seguir con la clasificación de la anestesia general. Vamos a dividirlos en dos grandes grupos: los anestésicos hipnóticos, que van a ser aquellos que van a causar la pérdida de la conciencia y un estado de sueño profundo, y los anestésicos auxiliares. Para ahondar un poco más sobre los anestésicos hipnóticos, vamos a dividirlos en dos grupos: los parenterales y los inhalados. En el caso de los parenterales, van a ser más utilizados de primera línea para la fase 1, que va a ser la fase de inducción. ¿Ok? Y estos van a ser administrados de manera intravenosa. Los intravenosos se van a clasificar en dos: de acción rápida y de acción lenta. Los de acción rápida van a tener su tiempo de acción, que van a ser inferiores a 1 minuto. Y los de acción lenta van a ser mayor a 1 minuto o pueden llegar hasta los 5 minutos. En el caso de la acción rápida, el más utilizado va a ser el propofol, pero también vamos a tener al etomidato, al tiopentano y a la ketamina. En el caso de los anestésicos intravenosos de acción lenta, vamos a tener a las benzodiazepinas y a los opioides. En el caso de las benzodiazepinas, vamos a tener al diazepam como más utilizado, y las benzodiazepinas no solo las vamos a ver como anestésicos, sino que también van a ser, la característica de estos es que también son anticonvulsivantes o antiepilépticos, van a ser ansiolíticos y van a ser anestésicos de acción lenta. Y otra característica es que todos ellos van a terminar en PAM. Las benzodiazepinas terminan en PAM, como vemos acá. Y el otro grupo de las de acción lenta van a ser los opioides. Y por ejemplo vamos a tener al fentanilo como principal opioide. En el caso de los inhalados, vamos a tener al isoflurano, el sevoflurano, el desflurano y el óxido nitroso, que después vamos a hablar las características de cada uno de ellos. Tener en cuenta que todos terminan en grano, excepto el óxido nitroso. Ahora, para los anestésicos auxiliares vamos a tener a los agonistas adrenérgicos, como la dexmetomidina, o los analgésicos. Vamos a tener el opioide, el fentanilo el más utilizado, pero también se puede utilizar la morfina, alfentanilo, remifentanilo, ¿ok? Y los bloqueadores neuromusculares. Estos bloqueadores neuromusculares se van a dividir en dos: despolarizantes y no despolarizantes. En el caso de los despolarizantes, vamos a tener a la succinilcolina. Y en los no despolarizantes, al rocuronio, al becuronio y al pancuronio. En algunas literaturas, como por ejemplo el Katsun, menciona la detubocularina como el bloqueador neuromuscular por excelencia, pero en la actualidad ya no tiene un uso clínico generalizado, pero es bueno que tengan esto como dato. Ahora que hemos podido clasificar a la anestesia general, vamos a seguir con el siguiente punto, que va a ser fisiopatología o los targets. En este caso vamos a hablar sobre la síntesis del glutamato. Vamos a ubicarnos aquí, en la hendidura sináptica, donde vamos a tener ya el glutamato. Este glutamato puede seguir dos caminos. El glutamato, gracias a un glutamato
un transportador de glutamato va a poder ingresar de nuevo al terminal presináptico o va a poder dirigirse a células gliales. Vamos a enfocarnos un poco más ahora en las células gliales. En las células gliales va a haber una enzima que va a ser la glutamina sintetasa, que va a convertir, utilizando amoníaco y ATP, el glutamato en glutamina. Una vez que tengamos glutamina de las células gliales, vamos a tener unos transportadores de glutamina, tanto en el terminal presináptico como en las células gliales. En las células gliales la glutamina va a poder salir y va a poder ingresar hacia el terminal presináptico, en donde esta glutamina que ha sido ingresada, cuando llega a la mitocondria, va a intervenir o va a chocar con otra enzima, que va a ser la glutaminasa. Esta glutaminasa va a convertir a esta glutamina en glutamato. ¿Ok? Después, el glutamato va a ser empaquetado en vesículas sinápticas por transportadores vesiculares de glutamato. Ahora, cuando ocurre un impulso nervioso, las vesículas se van a poder fusionar. Estas vesículas que se han formado se van a fusionar con la membrana presináptica y van a liberar el glutamato en la hendidura sináptica cuando ocurra la sinapsis mediante el proceso de exocitosis. Ahora, este glutamato que ha sido liberado va a unirse a receptores, esto es importante, a receptores NMDA. No hay que olvidarnos de estos receptores. Estos receptores van a encontrarse en la membrana o en la neurona postsináptica. Y la apertura de estos receptores puede estar bloqueada por iones de magnesio cuando se encuentre en reposo. Ahora que hemos podido aclarar la síntesis del glutamato y la importancia más que todo del receptor NMDA, vamos a hablar ahora sobre el mecanismo de acción de la ketamina y cómo va a intervenir en los receptores NMDA. ¿Ok? Para eso vamos a utilizar esta imagen de acá. Vamos a tener a los canales NMDA que van a estar bloqueados por un ion magnesio, ¿ok? Que va a estar dentro del canal receptor. Este bloqueo va a ser voltaje dependiente y se va a eliminar cuando la membrana postsináptica, que es esta de acá, la membrana postsináptica, se despolarice. Ahora, cuando el glutamato, que va a estar aquí en las vesículas de la neurona presináptica, llegue justo acá y se una con la membrana presináptica y libere al glutamato, este glutamato va a poder unirse también a otro canal, que va a ser el canal o otro receptor, que va a ser el AMPA. ¿Ok? Y cuando el glutamato se una a estos receptores AMPA, va a permitir la entrada de iones sodio. Va a generar que los iones sodio que están en la hendidura sináptica puedan ingresar. Van a ingresar. Y una vez que ingresen los iones de sodio, la membrana postsináptica, que va a estar acá, se va a despolarizar. ¿Ok? Entonces, si recordamos, ¿qué pasaba cuando se despolarizaba la membrana? Bueno, ahora va a reducir el bloqueo del magnesio en los receptores del NMDA. Esto significa que ya no va a haber
el magnesio que esté ahí bloqueando el receptor. ¿Ok? Entonces, esto va a permitir que ingresen más iones. Va a poder ingresar, por ejemplo, más sodio y más calcio hacia la célula postsináptica, hacia la neurona postsináptica. Ahora, cuando ingrese más de estos iones, vamos a tener más calcio, más sodio, va a seguir incrementando la excitabilidad neuronal y más transmisión sináptica. Lo que vamos a hacer acá va a ser administrar la ketamina. Va a venir acá la ketamina. Vamos a ponerlo de este color. Va a venir acá moléculas de ketamina. Y la ketamina acá va a actuar como un antagonista. Antagonista no competitivo del receptor NMDA. ¿Ok? Y va a bloquear el canal. Va a bloquear el canal nuevamente, pero sin la necesidad de que haya este magnesio. Lo va a bloquear de nuevo. Entonces, este bloqueo va a poder reducir la entrada de estos iones, ¿no? Ya no va a haber el ingreso de estos iones. Ya no va a haber mayor excitabilidad neuronal ni transmisión sináptica. Eso va a disminuir. Y eso es lo que básicamente hace la ketamina. Va a unirse a los receptores NMDA para reducir la excitabilidad neuronal y la transmisión sináptica. En esta imagen de acá, bueno, es lo mismo. Ahora vamos a hablar sobre la fisiopatología o los targets, pero en este caso sobre la síntesis del GABA. De nuevo vamos a iniciar desde la hendidura sináptica, en donde vamos a encontrar acá al GABA. ¿Ok? Este GABA, que va a estar en la hendidura sináptica, va a ser captado por transportadores de GABA y va a tener dos caminos. Va a ingresar nuevamente de manera directa a el terminal presináptico o se va a poder dirigir hacia las células gliales. En el caso de estos transportadores GABA, nos van a ayudar a poder limpiar la hendidura sináptica. ¿Y esto para qué? Porque su función es prevenir la sobreestimulación de los receptores postsinápticos. ¿Ok? Una vez que, gracias al transportador GABA, el GABA haya ingresado a la célula glial, acá el GABA va a poder ser convertido de nuevo a glutamato, de nuevo en la mitocondria de la célula glial. ¿Ok? Una vez que tengamos el glutamato, gracias a la enzima, a la glutamina sintetasa, va a poder convertirse en glutamina. Esta glutamina va a poder ser transportada de vuelta a la membrana presináptica gracias a un transportador de glutamina que va a estar tanto en la neurona presináptica como en la célula glial. ¿Ok? Cuando ingrese la glutamina hacia la neurona presináptica, esta va a poder ser convertida nuevamente en glutamato gracias a otra enzima que va a estar en la mitocondria, la glutaminasa. Y de nuevo vamos a tener glutamato. Ahora,
Cómo este glutamato pasa a ser GABA es porque va a interactuar con otra enzima, que va a ser conocida como GAT, o ácido glutámico descarboxilasa. ¿Ok? Una vez que se haya convertido en GABA, este va a ser empaquetado en las vesículas sinápticas por transportadores vesiculares y nuevamente va a estar listo para ser liberado cuando ocurra la siguiente señal nerviosa. Es algo parecido a la síntesis del glutamato. Una vez que haya sido liberado, este GABA va a poder unirse a receptores. Este neurotransmisor ácido gamma aminobutírico en su receptor, que va a ser el receptor GABA, va a tener tres subtipos. Va a tener el GABA A, el GABA B y GABA C. En este caso hay particularidades de cada uno. El A y el C tienen actividad de tipo ionotrópica. ¿Qué quiere decir esto? Que es voltaje dependiente. Y va a poder favorecer el transporte, el pasaje de iones, específicamente del ion cloro, haciendo que cuando ingrese al medio interno se hiperpolarice y deje un estado refractario o negativo ante cualquier estímulo. Y por otro lado, el GABA B va a tener una actividad metabotrópica. Es decir, que va a realizar una señalización por segundos mensajeros que van a estar asociados a proteínas G1. Mecanismo de acción de las benzodiazepinas y su relación con el GABA. Primero vamos a analizar esta imagen de acá. Esta imagen de acá va a ilustrar más o menos la acción de la sinapsis neuronal. En la parte superior, acá de la imagen, vamos a poder ver a la neurona presináptica, que va a ser una célula nerviosa que va a enviar una señal. Esta va a liberar neurotransmisores, puede ser GABA o glicina, hacia la hendidura sináptica. Cuando un potencial de acción llegue al terminal de la neurona presináptica, va a desencadenar la liberación de estos neurotransmisores en la sinapsis. El GABA que va a ser liberado, vamos a poner acá GABA, que va a ser liberado, se va a unir a receptores GABA A del subtipo A, situados en la membrana de la neurona postsináptica, que va a ser esto, que es la célula nerviosa que va a recibir esta señal. En la imagen vamos a poder ver que estos receptores van a funcionar como estructuras que permiten la entrada de iones, en este caso de cloro, a través de su membrana. La unión del GABA al receptor GABA-A va a abrir estos canales de cloruro, permitiendo la entrada de cloro en la neurona postsináptica. Así que el cloro va a poder ingresar. La entrada de estos iones cloro va a provocar una hiperpolarización en la membrana de la neurona postsináptica. ¿Qué va a significar esto? Que en el interior de la célula se va a volver más negativa, porque va a estar llena de iones negativos. Esta hiperpolarización va a reducir la excitabilidad de la neurona, dificultando la generación de nuevos potenciales de acción. Ahora vamos a relacionar todo esto con las benzodiazepinas.
Las benzodiazepinas se van a unir a un sitio específico del receptor GABA, pero no van a competir con el GABA por el mismo sitio. Al unirse, van a actuar como moduladores aldostéricos positivos, lo que significa que va a poder aumentar la afinidad del receptor por el GABA. O sea, va a poder aumentar su afinidad por el GABA. Este aumento de afinidad hace que los canales de cloruro se abran con mayor frecuencia en respuesta a la unión del GABA. Como resultado, vamos a poder tener una entrada mayor de iones de cloro. Va a ingresar mucho más cloro, así que todo el cloro se va a elevar. En la neurona postsináptica, generando un efecto inhibitorio que va a generar el GABA. Esto va a llevar a una mayor hiperpolarización y una disminución general de la actividad neuronal, lo cual es el efecto buscado en el tratamiento con el tratamiento de las benzodiazepinas para poder reducir la excitabilidad neuronal. Ahora, tenemos que tener en cuenta que vamos a tener un antídoto para estas benzodiazepinas. En este caso, ¿cuál sería el antídoto? Sería el flumazenilo. Tenemos que tener en cuenta el antídoto. Ahora, para aclarar un poco sobre los últimos dos puntos que hemos hablado, sobre el GABA y el glutamato, vamos a tener en cuenta que el mecanismo de acción de los anestésicos va a estar orientado al uso de agentes que bloqueen a neurotransmisores excitatorios y que puedan estimular la actividad de los neurotransmisores inhibitorios. ¿Ok? En este caso, la glutamina, que va a estar por acá, va a ser un precursor del neurotransmisor GABA, que va a ser un neurotransmisor inhibitorio. Eso es algo curioso. Y en este caso, si quiero deprimir el sistema nervioso central, voy a tener que antagonizar a la glutamina, ¿ok? Porque es excitatorio. En el caso de acá, la glutamina, que va a estar en forma de bolita celeste, el glutamato, que va a estar en forma de bolita celeste, va a tener que llegar a su receptor, el NMDA, y algunos anestésicos van a tener la función de bloquear este receptor, haciendo que la glutamina llegue pero que no estimule. ¿Ok? En el otro caso vamos a tener el otro receptor que habíamos hablado, que va a ser sobre el AMPA. Este va a permitir un flujo fácil de iones de sodio para poder generar la despolarización de la neurona postsináptica. En el otro lado vamos a tener al otro receptor NMDA, que va a tener una molécula de magnesio, que va a poder bloquear la entrada de sodio y también de cloro. Pero cuando la neurona se llega a despolarizar, genera una gradiente. Entonces, como el medio interno está muy positivo, se botan las cargas positivas y se bota también al magnesio. Este va a bloquear el ingreso de las cargas positivas y es por eso que se va a generar la principal acción de los anestésicos generales, que va a ser bloquear el receptor del NMDA, porque es voltaje dependiente y este se puede modificar. Así que, como había mencionado, la ketamina va a bloquear los receptores del NMDA. Ahora, para continuar con el siguiente punto, vamos a hablar sobre el mecanismo de acción de los bloqueadores neuromusculares. ¿Ok? Para empezar, tenemos que hablar sobre lo fisiológico que tenemos por acá. Lo fisiológico de esto vamos a tener a la acetilcolina, que normalmente se va a unir a un canal
de sodio que va a estar cerrado. Y una vez que se una, el canal se va a poder abrir y el sodio va a poder ingresar. Pero cuando se administran pequeñas dosis de un bloqueador neuromuscular, en este caso no despolarizante, porque si recordamos se van a clasificar en no despolarizantes y despolarizantes, ¿ok? En este caso, cuando sea no despolarizantes, estas van a competir con la acetilcolina. Que vamos a ver por acá. Van a competir con la acetilcolina. Este va a ser, la bolita amarilla va a ser un bloqueador no despolarizante. Como vemos en la imagen, va a competir con esta, generando que el canal se quede cerrado. Es importante mencionar que se van a unir a un sitio de acción, a un receptor que va a ser un receptor nicotínico, que se va a encontrar en la unión neuromuscular. Los bloqueadores neuromusculares no despolarizantes menos potentes van a ser, por ejemplo, el rocuronio y el becuronio. Ellos tienen un inicio de acción más rápido, pero el tiempo de acción va a ser más corto. Por otro lado, el pancuronio tiene un tiempo de acción más prolongado. Así que se va a mostrar en la imagen un bloqueador acá. Se va a mostrar un bloqueador no despolarizante que va a impedir la apertura del canal cuando se une al receptor. Acá en la imagen, en esta otra imagen de acá, vamos a tener a la tubocurarina. Este va a ser un bloqueador neuromuscular por excelencia. Sin embargo, en la actualidad ya no tiene un uso clínico, pero también en la imagen funciona para poder explicar cómo es que va a competir con la acetilcolina, haciendo de que ya no se una al receptor nicotínico y generando que el canal de sodio se mantenga cerrado. Y eso sería más que todo sobre los bloqueadores neuromusculares no despolarizantes. Mecanismo de acción de los bloqueadores neuromusculares despolarizantes. ¿Ok? Aquí vamos a tener en cuenta que vamos a tener a la succinilcolina. Su mecanismo de acción de estos bloqueadores despolarizantes van a ser de dos fases. En la fase número 1 vamos a tener que la succinilcolina va a ser una agonista de los receptores nicotínicos de la acetilcolina. ¿Ok? Que vamos a ver acá, en la placa motora terminal de la unión neuromuscular. Esta similitud estructural de la succinilcolina va a permitir que se puedan unir a estos receptores. Al unirse con los receptores, va a causar la despolarización, que vemos acá, sostenida de la membrana postsináptica. Esta despolarización inicial va a poder causar la apertura de los canales de sodio, voltaje dependientes, permitiendo que entre sodio y salgan iones potasio. ¿Qué va a ocasionar esto? Va a ocasionar una contracción muscular breve y generalizada, lo que vamos a conocer como fasciculaciones. Esto es lo que va a pasar en la fase 1. Continuando con la fase 2, a diferencia de la acetilcolina, la succinilcolina no es rápidamente degradada por la acetilcolinesterasa, que va a estar presente en la hendidura sináptica. Esto va a llevar a una despolarización prolongada, lo que va a permitir que la membrana postsináptica se repolarice, como vemos acá. La despolarización sostenida inactiva los canales de sodio voltaje dependientes, así que ahora estos canales de sodio voltaje dependientes van a estar cerrados, haciéndolos incapaces de poder responder a posteriores estímulos.
Hay algo que nos llama la atención acá, que va a ser sobre la parálisis flácida. ¿Qué significa esto? Bueno, esta parálisis flácida se va a generar como consecuencia de la despolarización sostenida e inactivación de los canales de sodio. Primero esto y luego esto. Se impide la generación de nuevos potenciales de acción, lo que va a resultar en la parálisis flácida de los músculos esqueléticos. Esto va a ser útil en procedimientos quirúrgicos porque facilita la intubación. Ahora vamos a seguir con el mecanismo de acción de los opioides. ¿Ok? Vamos a tener acá la activación del receptor opioide en la neurona presináptica, que va a estar acá. Tenemos nuevamente en la imagen la vesícula sináptica, va a salir el glutamato hacia la hendidura sináptica. ¿Ok? ¿Qué va a ocurrir acá? En respuesta a un potencial de acción aferente, la activación del receptor opioide va a disminuir el flujo de entrada de calcio. ¿Qué va a ser acá? Esto se debe a que los receptores opioides, al activarse, van a inhibir a los canales de calcio. Va a estar bloqueando. Entonces, como resultado, se va a reducir la liberación de los neurotransmisores excitatorios, como por ejemplo el glutamato. Esto es lo que va a pasar acá con los opioides. De nuevo, el canal de calcio va a ser bloqueado por el receptor de opioide, haciendo que haya disminución de calcio y va a inhibir a los canales de calcio voltaje dependiente y como resultado se reduce la liberación de estos neurotransmisores. Ya no va a haber glutamato. ¿Cómo va a ser? ¿Cuál va a ser el efecto en la neurona presináptica? Bueno, la disminución de la entrada de calcio va a impedir la fusión de las vesículas sinápticas con la membrana presináptica. ¿Ok? Reduciendo así la liberación del glutamato en la sinapsis. Y los receptores de opioide también van a estar presentes en la neurona postsináptica, como vemos acá. Pero, ¿qué va a pasar acá? La activación de estos receptores van a aumentar el flujo de la salida de potasio desde la célula postsináptica. Esto va a provocar una hiperpolarización de la membrana postsináptica, haciendo más difícil la generación de un potencial de acción. Ahora, esta hiperpolarización resultante de la salida de demasiado potasio va a disminuir la respuesta de la neurona postsináptica hacia los neurotransmisores excitadores. En conjunto, estos efectos van a reducir la transmisión del dolor. Eso significa que va a haber menos dolor en el sistema nervioso central. Así que va a tener este opioide un efecto analgésico. Vamos a tener en cuenta que van a haber receptores de los opioides, y vamos a tener, por ejemplo, al mu, kappa o delta, de los cuales el más importante o el principal es el mu. ¿Ok? Ahora vamos a hablar sobre los agentes de inducción de los anestésicos intravenosos, ahondando un poco más sobre las ventajas y sus efectos adversos. Empezando con el propofol, este va a ser de aspecto lechoso blanquecino y va a ser el más utilizado para la fase 1 o fase de inducción. Su mecanismo de acción va a ser sobre los receptores GABA-A o en menor cantidad receptores NMDA. Su inicio va a ser rápido, esa es una de sus ventajas.
y la recuperación también va a ser rápida. Tiene propiedades antieméticas, no va a poder causar vómito en la fase de recuperación, va a tener propiedades antipruriginosas. La que va a causar más que todo el prurito va a ser la lidocaína. También va a ser utilizado para pacientes asmáticos, pero esta no va a ser la primera opción para estos pacientes, ¿ok? Pero sí va a poder ayudar con la broncodilatación. Tiene propiedades anticonvulsivas y va a disminuir el flujo cerebral, entre otros, la presión intracraneal. Y los posibles efectos adversos de esto va a ser que puede causar una hipotensión. Esto va a ser dependiendo de la dosis, ¿ok? Porque de repente también se nos puede presentar una persona con tolerancia al propofol, así que se le tiene que administrar más dosis, así que la desventaja de esto sería de que se genere una hipotensión. También va a poder causar una depresión respiratoria, dolor durante la inyección. Esto es importante porque tenemos que tener en cuenta que este propofol es una solución lipídica que va a generar dolor al momento de que se le administre. Así que se le va a tener que agregar lidocaína. También estos dos puntos es importante porque los componentes del propofol van a contener lectina, que proviene del huevo, glicerol y aceite de soya. Entonces, si tenemos pacientes que son alérgicos a estos componentes, va a poder ser peligroso. O también estos componentes van a favorecer la proliferación bacteriana. En el caso del etomidato, va a ser más utilizado para pacientes con inestabilidad hemodinámica, por cualquier causa, ¿ok? También tiene similares características, por ejemplo, que tiene un inicio rápido y de desplazamiento rápido también. Acá no va a haber cambios en presión arterial, frecuencia cardíaca y también tiene propiedades anticonvulsivas. Así que básicamente es parecido al propofol, sin embargo acá se utiliza para pacientes con inestabilidad hemodinámica. Y por último vamos a tener a la ketamina. Acá lo más importante a resaltar es que este va a ser la primera opción para los pacientes asmáticos, porque causa una broncodilatación. También tiene su inicio rápido, puede aumentar la presión arterial, frecuencia cardíaca y el monóxido de carbono. Y también acá va a poder, una de las desventajas de esto es que puede causar un tumor, ¿ok? Un tumor en la médula de la glándula suprarrenal que aumenta la liberación de catecolaminas y esto asimismo va a aumentar el tono simpático, así que esto también va a ser la ketamina, así que puede generar una crisis catecolinérgica. La ketamina dura más tiempo en el cuerpo, aproximadamente de 10 a 20 minutos, porque tiene un metabolito activo que es un residuo que va a ser este metabolito, la norketamina, que va a ser el resultado del metabolismo que va a tener en el hígado. Bueno chicos, antes de pasar al siguiente punto, vamos a hacer un review de estos anestésicos de fase de inducción. Tenemos que tener en cuenta para qué personas se va a utilizar cada droga, cada fármaco. En este caso, el propofol va a ser la primera opción, pero tenemos que tener en cuenta que sean hemodinámicamente estables y que los pacientes no tengan riesgo de anafilaxia o no sean alérgicos a algún componente del propofol. Para el caso de los pacientes que vayan a ser hemodinámicamente inestables, se va a utilizar la ketamina. ¿Ok?
Y también tenemos que tener en cuenta a las personas que sean más propensas a poder tener un feocromocitoma, ¿ok? Tener en cuenta eso. En el caso de que no se pueda utilizar el propofol o la ketamina, lo que se va a utilizar va a ser el etomidato. Está por acá. Este también va a ser para pacientes hemodinámicamente inestables y va a poder causar una supresión adenocortical. Y tener en cuenta que esto jamás se le va a poder administrar a pacientes que estén cursando por un shock séptico o, por ejemplo, la diabetes. ¿Ok? Esas van a ser algunas características un poco más relevantes en el caso de estos anestésicos intravenosos de la fase de inducción. Vamos a pasar con esta siguiente tabla. Acá voy a borrar esto por si le quieren tomar un screenshot. Porque acá, si se ponen ustedes a leer, van a encontrar ciertos datos que pueden servirles a ustedes. De lo que hemos hablado, más que todo nos interesa esto, que todos van a ser no despolarizantes. Todos estos agentes son no despolarizantes y solamente tenemos a la succinilcolina con despolarizantes. ¿Ok? Tener en cuenta esto nada más. Ya después ustedes pueden tomar un screenshot y después leerlo calmadamente. En el caso de los anestésicos inhalatorios, también tenemos que tener en cuenta esto. Básicamente, aquí todos van a poder causar, esto también le pueden tomar ahí un screenshot. Ahí. Ya, acá tener en cuenta que solamente el óxido nitroso va a hacer que se disminuya la concentración de O2 a nivel cerebral. Y por otro lado, el resto va a poder causar la elevación del flujo cerebral, pero va a haber una disminución de la concentración de oxígeno cerebral. ¿Ok? Eso es más que todo lo que tenemos que resaltar por acá. Bueno chicos, si han llegado hasta esta parte del video, les agradecería mucho que nos dejen un like o algún comentario para ver en qué podemos ir mejorando en el caso de los siguientes videos y qué temas quieren que nosotros podamos abordar. ¿Ok? Ahora, lo que se viene van a ser unas tablas con información súper importante, que sé que esta información les va a ayudar muchísimo porque les va a ahorrar tiempo, les va a ahorrar la vida en el caso de, por ejemplo, si están cursando algún curso de salud o de farmacología, estas tablas las van a salvar. O de repente ya están en medicina, en hospitales, y quizás estas tablas les pueden ayudar. Así que vamos a empezar hablando sobre la farmacocinética. Acá ustedes ya le ponen pausa al video para que puedan leerlo con mayor detenimiento, porque tenemos que seguir avanzando con los temas porque nos falta hablar sobre los anestésicos locales. Acá en estas tablas vamos a ver que van a estar muy bien distribuidas. Cada una, por ejemplo, ya tiene su absorción, distribución, metabolismo, excreción, ¿ok? De cada uno de los anestésicos parenterales, acá, de los anestésicos inhalatorios, de los anestésicos auxiliares y de los anestésicos parenterales, ¿ok?
Ya esta es parte de la farmacodinamia. Todas estas tablas están guiadas más que todo desde la clasificación que ha aparecido al inicio del video. Esa clasificación es la que se ha utilizado para poder realizar estas tablas. Así que si en el caso no se ubican tanto de esta manera, pueden hacerlo viendo la clasificación y así van a entender un poco más de cómo es que está distribuido esto. Aparte de la farmacocinética y de la farmacodinamia, también hay otras tablas que es sobre seguridad, ¿ok? También está distribuido con la misma clasificación. Ok, acá va a ser importante agregar un punto más. Acá va a ser importante agregar un punto más que va a ser sobre este caso, en el caso específicamente de la succinilcolina. En el caso de la succinilcolina y en el caso de todos los anestésicos inhalatorios. Ok, va a ser importante acá de lo que vamos a hablar. Si se ponen a leer cada cuadro, van a ver que cada uno tiene sus RAMs, ¿ok? Y en el caso de acá es importante hablar sobre esto, la hipertermia maligna. Si se dan cuenta, la mayoría va a poder causar hipertermia maligna, ¿ok? Pero, ¿qué va a ser la hipertermia maligna o cómo se va a generar esto? ¿O cuándo vamos a tener una hipertermia maligna, ¿no? Bueno, y no solamente los anestésicos inhalatorios, ¿no? También los auxiliares, pero solamente en el caso de la succinilcolina. Acá vamos a hablar un poco más sobre esto. A ver, teniendo en cuenta que los anestésicos van a poder provocar la hipertermia maligna, que van a ser todos los inhalatorios o volátiles, pero con excepción el óxido. La excepción va a ser esto, el óxido nitroso. Y también la succinilcolina. Que es un bloqueador neuromuscular. ¿Ok? Despolarizante, no se olviden. Ahora, ¿cómo se va a poder generar esto, ¿no? Primero tenemos que tener en cuenta que una persona va a tener en su ADN una mutación que va a ser esta. Va a estar mutada el gen del receptor de rianodina 1, que va a ser esta de acá. Así que cuando una persona con esta mutación se le administra un anestésico, va a poder generar, o sea, un anestésico como estos, va a poder generar una respuesta. ¿Cuál va a ser esta respuesta? Acá vemos. Cuando estén frente a anestésicos volátiles, succinilcolina, incluso la cafeína, ¿qué va a ocurrir acá? Los canales de calcio que van a estar acá, en esta zona, los canales de calcio del retículo sarcoplasmático se van a poner hiperactivos. Los canales se van a activar demasiado. Así que esto va a generar aquí que se abran los canales y pueda salir el calcio. Sale el calcio hacia las células musculares. ¿Ok? Va a salir el calcio hacia las células musculares, conduciendo así a una respuesta hipermetabólica. Va a haber mayor consumo de ATP. ¿Ok? Acá
habrá una contracción muscular rígida y sostenida. Y esto se va a seguir produciendo de manera prolongada y cuando ya ocurra aumento del metabolismo, se va a generar 4 puntos importantes. El primero, más consumo de oxígeno. El segundo, más CO2. El tercero, va a haber calor. La temperatura corporal central del paciente cuando esté en quirófano se va a elevar. Y de eso va a tener que estar atento a las enfermeras o el anestesiólogo, ¿ok? Y también el lactato. Cuando ya hayan estos 4 puntos importantes, se va a poder considerar una hipertermia maligna. Esta hipertermia maligna va a ser muy peligrosa. ¿Por qué? Porque va a causar una acidosis respiratoria y metabólica mixta. ¿Ok? Eso es uno. 2. Va a causar rhabdomiólisis. ¿Qué entendemos por rhabdomiólisis? Bueno, las células se van a romper porque va a estar elevado el metabolismo. Va a haber una hipermetabolización de esta célula. Así que la célula se va a romper. ¿Ok? Se va a romper y va a empezar a salir. Y va a empezar a salir. Y va a empezar a salir potasio. Ahora, esto de acá nos va a generar una hipercalemia. Ahora, durante la repolarización ventricular, esto va a ser importante porque va a afectar a las células del corazón, a los cardiomiocitos. ¿Por qué? Porque en el caso de la repolarización ventricular, o sea, la onda T, ¿ya? Normalmente las células del corazón van a liberar potasio. Pero en el caso de la hipertermia maligna ya hay mucho potasio, ya hay demasiado potasio a nivel del extracelular. Entonces, por diferencias de concentraciones, el potasio que va a estar en los cardiomiocitos, no va a poder salir. Así que la repolarización de la onda T va a ser más prolongada, se va a demorar. Y esto va a poder verse en el caso de las EKGs, de los electrocardiogramas. Vamos a ver que la onda P va a ser nula, el complejo QRS va a ser ancho y la onda T va a ser picuda. Así que básicamente el peligro que se corre acá es que el corazón del paciente quede en paro porque no se llegue a repolarizar. ¿Ok? Pero para esto vamos a tener una solución o un anestésico. Tenemos que ser rápidos para poder administrar esto. Este antídoto, que va a ser el dantroleno, que va a bloquear los canales de calcio que van a estar abiertos. Bueno, chicos, hemos terminado de hablar sobre la hipertermia maligna y con esto cerramos los puntos que íbamos a tratar sobre la anestesia general. Así que vamos a continuar ahora con el otro grupo, que va a ser los anestésicos locales. Primero,
La anestesia local se va a referir al adormecimiento reversible de la conducción del dolor mediante el bloqueo de las terminaciones nerviosas y del sitio alrededor de administración. ¿Ok? Acá tenemos que tener en cuenta que se usa indistintivamente en adultos o de repente en niños. Y esto va a ser utilizado mayormente para procedimientos menores o de repente reparaciones de heridas. Estos anestésicos locales se van a poder dividir en los anestésicos locales tópicos o los anestésicos locales de infiltración. ¿Ok? Y bueno, en el caso de los anestésicos locales, vamos a tener que realizar un examen previo, que va a ser el neurovascular basal, para poder seleccionar el anestésico local más adecuado. Pero las complicaciones van a ser poco frecuentes. También van a haber algunas contraindicaciones, ¿no? Pero esto ya depende de qué agente anestésico se esté administrando. Acá vemos algunos ejemplos, ¿no? Como ya había mencionado, suturas, extracciones dentales o de repente en procedimientos dermatológicos como biopsias o de repente eliminación de verrugas, suturas, ¿no? Hay varios ejemplos acá. Y también pueden ser utilizados durante el parto, en este caso las epidurales, ¿no? Para poder aliviar el dolor en la parte inferior del cuerpo, ¿no? Sin tener que afectar la conciencia de la madre. Ahora vamos a seguir con la clasificación. En esta clasificación de los anestésicos locales van a haber dos grandes grupos. Vamos a tener el grupo éster y el grupo amida. Acá se van a subdividir de acción corta y de acción prolongada en el caso de los éster. Y en el caso de las amidas se van a subdividir de acción intermedia y de acción prolongada. En el caso de los grupos éster, enfocándonos un poco más acá, vamos a tener agentes comunes como la procaína, la benzocaína, la clorobrocaína o los de acción prolongada como la tetracaína. Su metabolismo va a ser mediante el suero por esterasas y su perfil de seguridad va a tener un mayor riesgo de poder causar reacciones alérgicas o LAST. Esto es importante, pero después lo vamos a mencionar para no marearlos un poco. En el caso del grupo amida, vamos a ver a los de acción intermedia y a los de acción prolongada. Algunos ejemplos de los agentes tenemos la lidocaína, prilocaína, mepivacaína. En acción prolongada, bupivacaína, etidocaína, ropivacaína. Su metabolismo va a ser en el hígado. Importante esto, en el hígado. Y van a ser un poco más seguros que los ésteres. Ok, con esto hemos terminado el mecanismo de acción y vamos a hablar ahora sobre la susceptibilidad de los tipos de nervios a los anestésicos locales. En este cuadro vamos a ver la clasificación, ubicación anatómica, si es mielinizado, diámetro, velocidad de conducción, función y sensibilidad clínica para bloquear. Ahora, vamos a ver de qué hay la clasificación en fibras A con los subtipos, fibras B y fibra C también con sus subtipos. Es importante conocer estas fibras porque gracias a esto vamos a ver qué fibras se van a anestesiar primero. Y acá vamos a tener en cuenta algo importante, porque la velocidad en la cual va a haber una función de la
anestesia local va a depender del disparo, tamaño y la mielinización. Ahora, vamos a tener en cuenta que las fibras de tipo C, al ser las que tienen menor diámetro, van a ser las que tengan mayor velocidad de conducción. ¿Esto qué significa? Que van a ser las primeras en ser anestesiadas. ¿Ok? Tenemos que tener en cuenta el otro punto que va a ser sobre la mielinización. Los nervios que van a estar mielinizados se van a bloquear más rápidos que los nervios no mielinizados. Esto se debe a que los anestésicos locales van a necesitar actuar solamente en el nódulo de Ranvier para poder inhibir la conducción nerviosa en el caso de estos nervios. Si hacemos una comparación entre las fibras de tipo C y las fibras de tipo A, vamos a ver de que el diámetro, bueno, en comparación con las fibras de tipo C, es muy grande. Así que es por eso que las fibras de tipo A se van a demorar un poco más en perder de repente la sensibilidad al dolor, a la temperatura o presión. ¿Ok? Ahora vamos a hablar sobre el orden. Vamos a clasificarlos, ¿ya? De cuál va a ser el orden en el cual se van a bloquear las fibras nerviosas. Primero, se van a bloquear las fibras pequeñas mielinizadas. Las fibras pequeñas mielinizadas. Ese es el primero. El segundo va a ser las fibras pequeñas no mielinizadas. El tercero van a ser las fibras grandes mielinizadas. Y el cuarto va a ser las fibras grandes no mielinizadas. Y también vamos a tener en cuenta la pérdida de la sensibilidad se produce en el siguiente orden. Primero, dolor. Se pierde el dolor. Segundo, temperatura. Tercero, el toque. Y cuarto, la presión. Ahora van a haber factores que el otro punto que vamos a tocar va a ser factores que van a afectar a la eficacia de los anestésicos locales. Vamos a tener factores que van a favorecer. Los que favorecen, vamos a tener al uso de los vasoconstrictores. Uso de vasoconstrictores. Y un ejemplo de estos van a ser la epinefrina. Los vasoconstrictores me van a ayudar a reducir el sangrado y también a la absorción sistémica de los anestésicos locales. Y esto va a generar que exista un efecto anestésico prolongado. ¿Ok? Se va a poder administrar una dosis menor de los anestésicos locales si se usa junto a estos vasoconstrictores, como la epinefrina. Y los riesgos de los efectos secundarios también se reducen debido a que va a haber una disminución de la absorción sistémica. Ahora, la epinefrina tenemos que tener en cuenta que va a estar contraindicada. Va a ser contraindicada en áreas en el cual el paciente tenga una hipertensión grave o feocromocitoma o alguna enfermedad arterial coronaria grave. Así que se debe usar con mucha precaución en las áreas irrigadas por arterias terminales. Y en algunos ejemplos vamos a tener a los manos y pies, al pene y pabellón auricular.
Pero bueno, acá va a ser un uso favorable, el de los vasoconstrictores. Ahora, el uso en el cual se disminuye la eficacia de los anestésicos locales va a ser cuando tengamos estas dos situaciones: tejido inflamado o tejido séptico. Esto debido a que, por ejemplo, en el tejido inflamado va a haber un ambiente ácido y los anestésicos van a ser alcalinos. Y estos están cargados y predomina el grupo hidrofílico, lo que va a generar la disminución de una capacidad de poder penetrar las membranas de las células nerviosas y por ende va a haber una menor eficacia. Igual, en el caso de acá, en el tejido séptico, va a ocurrir lo mismo. Acá tenemos, por ejemplo, una celulitis o unos tejidos necróticos con infección. Ok, chicos, con esto hemos terminado con factores que afectan la eficacia de los anestésicos locales. Así que vamos a ir con el siguiente punto, y este va a ser sobre el LAST que mencioné en la parte de la clasificación. Ok, este LAST va a ser una complicación poco frecuente, ¿ya? ¿Y qué va a ser este LAST? Va a ser un evento adverso que va a ser potencialmente mortal. ¿Por qué? Porque va a haber un bloqueo de los canales de sodio a nivel del sistema nervioso central y a nivel del sistema cardiovascular. Su etiología va a ser iatrogénica y básicamente va a ser por una sobredosis del anestésico local o también una administración intravascular inadvertida de la anestesia de infiltración. Ahora, en el caso del sistema nervioso central y cardiovascular va a tener respectivas manifestaciones clínicas. Por ejemplo, en el caso del sistema nervioso central, acá va a haber unos síntomas prodrómicos. ¿Ok? Puede ser una confusión, agitación, sabor metálico, entre otros, ¿ok? También puede haber convulsiones, que va a ser la característica más común. También va a haber una depresión del sistema nervioso central que se va a poder manifestar como el coma o somnolencia. En el caso de las manifestaciones cardiovasculares, el paciente va a poder presentar una taquicardia, una hipertensión y una taquiarritmia. O también va a poder presentar bradicardia o un bloqueo auriculoventricular. Puede también disminuir la contractibilidad cardíaca o un shock cardiogénico. ¿Ok? Pero en este caso acá de las manifestaciones cardiovasculares,
van a haber fármacos que van a ser característicos de estas manifestaciones clínicas, ¿ok? Que van a poder causar estas manifestaciones clínicas. En el caso de la taquiarritmia, va a poder ser causada más que todo por una ingesta o una administración de cocaína. ¿Ok? Pero mayormente todas estas manifestaciones clínicas van a ser causadas más que todo por la bupivacaína. ¿Ok? Y bueno, hasta esta parte del video es más que todo de los puntos que vamos a tratar sobre los anestésicos locales. De igual manera, como hemos puesto en el caso de los anestésicos generales, en el caso de los anestésicos locales también hemos colocado estos cuadros que van a ayudarles bastantes a ustedes sobre su farmacodinamia, su farmacocinética de cada uno, de los ésteres, de las amidas, acá la farmacodinamia de los ésteres, también de las amidas, y asimismo su seguridad de ésteres y de las amidas. Así que espero que este video les haya gustado y que sea de mucha ayuda para ustedes. Muchas gracias.